Hoy quiero iniciar compartiéndote una historia. Un sabio del desierto contaba que la intuición es como un tambor que resuena en la arena. No lo ves, pero te está llamando. No sabes de dónde viene, pero lo sientes. Y si aprendes a caminar hacia ese ritmo invisible, tarde que temprano terminarás por llegar al oasis. El problema es que hoy, en lugar de escuchar ese tambor, vivimos pegados al ruido de afuera. Dispositivos electrónicos, notificaciones, opiniones, noticias, comparaciones, etcétera, etcétera. Pero hay un momento, uno muy íntimo, en el que el alma te habla. Puede ser cuando conoces a una persona, cuando ves a una persona que hacía tiempo no te encontrabas, un evento, una imagen, algo que te resuena. En fin, lo que sea, cuando eso suceda y sientas que te está hablando, detente. Trata de sentir, de percibir y decidir con el alma, no con el cálculo y la razón. Te doy un cordial saludo y bienvenida, no sin antes agradecerte por permitirme entrar una vez más en tu vida con este nuevo episodio. Soy Freddy Serna Mejía, coach, mentor y facilitador en procesos de transformación personal y organizacional. Y hoy quiero hablarte de algo profundo, pero tan cotidiano que lo solemos pasar por alto. Te quiero hablar de esa vocecita interna que a veces te susurra, pero no de la que hablábamos hace 15 días creo, que era la que nos saboteaba y nos limitaba. No, hoy te quiero hablar de esa voz que te habla casi gritándote, y a esa que sí la podemos escuchar es a la que casi siempre ignoramos. Hoy vamos a aprender a escucharla, a entenderla y a seguirla, porque tu intuición es un canto secreto del alma, y cuando le haces caso, tu vida entera empieza a transformarse. Y entonces viene la pregunta, pero ¿qué carajos es la intuición? Porque a veces no nos lo han explicado muy bien. La intuición, para empezar, no es una cosa mística que solamente tengan los iluminados. Digamos que es un sistema de navegación interno, pero uno que funciona con datos que tu mente consciente ni siquiera registra. Imagínate que tu cerebro es como una computadora súper avanzada que procesa millones de cositas, de detalles por segundo. Patrones, microexpresiones, olores, cambios de temperatura y tantas otras cosas. En general, un montón de información que tu mente lógica ni siquiera se entera de que existe. Tu intuición viene a ser como el CEO de esa computadora. Te da el resumen ejecutivo de todo ese procesamiento en forma de, digamos, de una corazonada. El problema es que vivimos hoy en una sociedad que nos enseñó a desconfiar de todo lo que no podemos calcular y demostrar. ¿Y cuál es el resultado? Que andamos por la vida como robots siguiendo instrucciones que otros ya escribieron por nosotros. Y déjame decirte que la ciencia no está loca y tu intuición tampoco. Los científicos ya confirmaron algo que las abuelas sabían desde siempre, y era que nuestro cuerpo sabía cosas antes que nuestro cerebro. Hay un estudio súper interesante donde conectaron a algunas personas a máquinas que medían su respuesta emocional mientras jugaban cartas. Algunas barajas estaban trucadas para que perdieras plata. Adivina qué pasó. Los cuerpos de las personas empezaron a reaccionar con sudor, latidos del corazón, a las barajas malas antes de que sus mentes conscientes se dieran cuenta del patrón. Conclusión: tu cuerpo ya sabía que algo estaba raro, pero tu cabeza seguía pensando que todo estaba bien. Brutal el experimento, ¿no? Ahora miramos cómo desarrollar tu intuición sin, la necesidad de convertirte en un ermitaño.
Primer paso, deja de hacer tanto ruido. En serio. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que estuviste callado, callada, de verdad? Y no me refiero a bajar el volumen de la tele, me refiero a estar en un silencio total. Yo sé que ese silencio da miedo, asusta, porque estamos tan acostumbrados al ruido constante que el silencio se nos torna incómodo, desafiante. Pero es ahí donde vive, donde reside tu intuición. Vamos a hacer algo concreto que podrías empezar a hacer mañana. Mañana cuando vayas en el carro, por ejemplo, no prendas la radio. Nada. No hagas llamadas. Solo conduce en silencio. Al comienzo te va a dar ansiedad, pero aguanta. Paso 2. Deja de analizar todo como si fueras un robot. Tu mente es como ese amigo que siempre tiene una opinión. Sobre todo, ¿y si esto? ¿Y si aquello? ¿Qué va a pensar la gente? Es esa vocecita saboteadora de la que ya les había hablado antes. La intuición no funciona así. La intuición no hace listas de pros y contras. Simplemente sabe. Un truco que funciona. La próxima vez que tengas que decidir algo, en lugar de ponerte a analizar como loco, siéntate tranquilo, tranquila y pregúntate, ¿cómo me siento cuando me imagino haciendo esto? No pienses la respuesta, siéntela. Paso número 3. Deja de tenerle miedo a equivocarte. Este es el más fregado de todos, porque implica soltar el control. Pero aquí está el detalle. Cuando ignoras tu intuición, por miedo a equivocarte, te equivocas igual. Solo que te equivocas de una forma que no es tuya. ¿Prefieres equivocarte entonces siendo tú mismo, tú misma, o equivocarte siendo lo que otros esperan que seas? Vamos a hablar ahora del mapa de las señales, para aprender y entender por qué tu cuerpo no miente. Déjame decirte, tu cuerpo es más listo que tu cabeza. Cuando algo está bien para ti, tu cuerpo se relaja. Cuando algo está mal, es simple, tu cuerpo se tensa. Cuando es sí, respiras más profundo. Los hombros, se te bajan y sientes como si fueras más liviano, más liviana. Cuando es no, se te aprieta el estómago, se te tensan los músculos y sientes como si algo pesado te cayera encima. Haz conciencia de esto y empieza a observarte y a caer en cuenta. Y quiero contarte que además las emociones también te hablan. La intuición viene con paz, incluso cuando la decisión es difícil. El miedo viene con ansiedad, incluso si la decisión parece segura. Por ejemplo, dejar tu trabajo para empezar tu propio negocio puede darte mucho miedo, pero si es lo correcto, vas a sentir una paz extraña debajo de ese miedo. Otro ejemplo, cuando te convocas para un ascenso, para una oposición, si lo haces desde el miedo, te estresas, te angustias, te da ansiedad. Pero finalmente, si la intuición te conduce a hacerlo, vas animado, feliz y no ansioso, sino expectante desde lo positivo. Quiero contarte una historia muy simpática, es una anécdota y la llamo la historia del taxista que me cambió la vida. Un poquito exagerado, pero vas a entender por qué. Porque ahí fue cuando dije, wow, cómo nos habla la intuición. Hace unos años estaba esperando un taxi en una ciudad para ir al aeropuerto, porque tenía que viajar a otra ciudad que no conocía, era una ciudad que visitaba por primera vez para una de mis conferencias. Llegó el taxi, pero cuando me subí, algo raro no se sintió bien. El taxista se veía nervioso, manejaba raro
iba mal encarado y yo tenía una sensación muy extraña en la boca del estómago. Mi mente lógica me decía, no seas paranoico, pesimista, ya pagaste, ya estás aquí, ¿ya qué? Pero mi intuición gritaba, bájate ya de inmediato. A las 3 cuadras le pedí que se detuviera, le pagué y me bajé. Qué locura, ¿no? Y quedé tranquilo. Tomé otro taxi y el segundo taxista era completamente diferente. Relajado, conversador, súper seguro, y empezó a contarme muchas cosas personales. En el camino me contó que acaba de salir de una situación difícil de su vida, que había decidido empezar nuevamente. Me habló de sus sueños, de sus metas, de sus proyectos y de cómo había aprendido a confiar en la providencia. Esa conversación duró alrededor de 30 minutos y me dio unas ideas maravillosas que yo venía pensando cómo hacer de esa conferencia que iba a dar algo más vivencial, más real, porque me iba a encontrar con ejecutivos muy mentales, muy hemisferio izquierdo, entonces cómo los conectaba con la emoción. Lo que escuché de este taxista me conectó tanto que tuve la seguridad que ese insumo me serviría para esa conferencia. Fue emocionante porque te cuento, cuando terminó la conferencia me encontré frente a una de las charlas más auténticas y poderosas que recuerdo. La conexión del auditorio fue impresionantemente grande. La moraleja: a veces tienes que hacer caso a esa voz interna aunque no tenga sentido lógico. Ahora vamos a ver tu plan de batalla de 21 días, sin filosofadas raras. Semana 1. Aprende a escuchar el silencio. Día 1 a 3. Dedica 15 minutos diarios a no hacer nada. Literal. Siéntate, respira y ya. Día 4 al 7. Agrega 10 minutos más, pero ahora presta atención a lo que sientes en el cuerpo. Y en la segunda semana, ¿qué vas a hacer? Practica con cositas pequeñas. Del día 8 al 10, usa tu intuición para decisiones menores. ¿Qué desayunar? ¿Qué ruta tomar? ¿A quién llamar? Día 11 al 14, lleva un diario súper simple. Anota la sensación que tuviste antes de decidir. Y en la semana 3, ahora sí, a lo grande. Día 15 al 17, aplica lo aprendido a una decisión importante que hayas estado postergando. Y día 18 al 21, evalúa qué funcionó y qué no. Y así lentamente vas ajustando tu método personal. Ahora vamos a meternos o introducirnos en esa revolución silenciosa de ser tú mismo, tú misma. Aquí está la verdad que nadie te dice. Cuando empiezas a confiar en tu intuición, no solo tomas mejores decisiones, sino que tu intuición empieza a hablarte cada vez más y mejor y te conviertes en una persona más auténtica. Y esa autenticidad es contagiosa. Cuando actúas desde tu verdad interior, automáticamente le das permiso a otros para hacer lo mismo que tú estás haciendo. De repente, las conversaciones superficiales se vuelven profundas, las relaciones falsas se van solitas y las oportunidades reales empiezan a aparecer. Es como si el universo dijera, finalmente estás siendo tú mismo, tú misma, ahora sí puedo trabajar contigo. Entremos ahora al último round. ¿Te acuerdas de esa historia del taxi que me dejó una lección gigante? Tu intuición no es casualidad, es tu sistema de navegación personal y funciona, pero solo si le haces caso. Llevamos años entrenándonos para ignorar esa voz interna que siempre sabe hacia dónde ir, pero nunca es tarde para volver a escucharla. Ahora tienes las herramientas y tienes el plan. La pregunta es, ¿vas a seguir navegando con el GPS apagado o vas a confiar en el sistema que ya tienes instalado? ¿Te animas a empezar hoy? Gracias por escuchar con el alma abierta. Hoy dimos un paso para reconectar con tu brújula interior, pero la travesía no termina aquí. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces,
Confía en lo que sientes incluso cuando no lo entiendes.